Isaías 62 nos dice la palabra que por amor de Sión no callaré y por amor de Jerusalén no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Jezibá y tu tierra Beula, porque el amor de Jehová tu Dios estará en ti y tu tierra será desposada. Es una palabra hermosa de promesa de transformación. Usualmente cuando Dios cambia el nombre de alguien en la Biblia es porque quiere revelar una obra nueva en ese alguien. Ustedes conocen la historia de Simón, el apóstol del Señor Jesús, que el Señor le dice: te llamarás Pedro, dando a entender que su carácter sería transformado, que su forma de ser sería transformada y su visión de la vida sería transformada. En este caso, Dios está hablando al pueblo de Dios, a Sión. Sión es una figura de la iglesia en la actualidad. Dios está hablando a su vida y dice la palabra del Señor que no te llamarás más desamparada, sino que te llamarás Jezibá, y que no te llamarás más abandonada, discúlpeme, que no te llamarás más desolada, sino que te llamarás Beula. Y estos términos significan mi deleite. Jezibá significa eres mi deleite, eres mi alegría, eres mi amor. Y Beula significa comprometida en matrimonio. Entonces, cuando Dios dice esto al pueblo suyo, hermanos queridos, en este caso a ustedes, es porque Dios está transformando en sus vidas el carácter, la identidad y cómo te ves delante de Dios. ¿Cómo te ves delante del Señor para que puedas cumplir los planes, los propósitos de Dios? Y es a partir de este texto que hoy quiero introducir el tema, conectando con algo que habló el pastor David sobre el Día del Niño, y abril es el mes del niño. Y entonces quiero hablar de instrucción como un proceso en el cual Dios trabaja en transformación en nuestras vidas. Instrucción como proceso de transformación en nuestras vidas. Me apoyo en Proverbios 22:6. Entonces, si tienen sus Biblias, préndanlas y lean conmigo 22:6, que dice: instruye al niño en el camino o en su camino, y aun cuando sea viejo, ¿qué pasará, hermanos? No se apartará. Parte de ese proceso de cambiar el carácter, de ese proceso del Señor de cambiar la identidad, parte de ese proceso puede ser sobrenatural en un momento específico de la vida, pero en la mayoría de los casos es un proceso de transformación constante. Ese pasar de abandonada a llamarse Jezibá es un proceso que implica tiempo. Es un proceso que demanda consistencia, esperanza y permitir que Dios trabaje en nuestras vidas. A eso se le llama instrucción. Y la Escritura nos dice: instruye al niño, instruye al joven en su camino, instrúyelo, prepáralo, entrénalo, porque en algún momento de la vida de ese niño, de ese joven, el molde de Dios se acercará y lo transformará. ¿Cuántos lo creen así, hermanos? Para ello, es muy importante, papá, que usted asuma el rol que debe asumir en cuanto a la crianza y formación de sus hijos. En la actualidad, ustedes han oído una categoría de personas que trabajan en las redes que se llaman influencers o influyentes. Y los influencers tienen eso, influencia enorme. Algunos tienen millones de seguidores, millones de personas que les dan like y facturan millones igualmente. Y casi que estos influencers están moviendo la sociedad, particularmente las poblaciones más jóvenes, y están indicándoles a los jóvenes, a los niños,
cuál es su forma de vestir, qué deben creer, cómo deben reaccionar ante la política, ante la cultura, cómo deben reaccionar ante los padres. Y son estos influencers los que están marcando el modo de pensamiento y comportamiento de las nuevas generaciones. Pero papás, hoy tenemos un reto, y el reto es que si hay alguien que debe ser influencer para su vida, es el papá y la mamá. ¿Cuántos lo creen así? Si hay alguien a quienes los hijos tienen que seguir y darles like, a pesar de las decisiones de corrección que a veces no gustan, deben ser los papás. Entonces yo le animo, querido hermano, mamá, papá, para que sea un influencer en su vida, en la vida de su hijo. Y pues si usted es soltero, si todavía no está en este plan de tener hijos y esto, pues tome nota por si acaso más adelante le figura. En este sentido, encontramos en Génesis 18-19, hay un texto muy lindo que nos indica por qué fue que el Señor escogió a Abraham. ¿Por qué Dios escogió a Abraham para hacer de Abraham una nación, un pueblo nuevo? ¿Por qué Dios escogió a este hombre? Y en Génesis 18-19 dice la Escritura, porque yo sé, está hablando el Señor, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. El Señor, en su omnisciencia, conocía por anticipado cuál iba a ser la respuesta de Abraham sobre sus hijos, a pesar de que no tenía hijos. Entonces, los que no han tenido hijos, los que son solteros, los que no han podido tener hijos, aquí también hay una palabra interesante de fe sobre cómo Dios bendice y decide bendecir a alguien y volverlo el creador de un pueblo nuevo, de una nueva nación, porque Dios conocía el corazón de esa persona. Y Dios sabía que esa persona, cuando fuera a tener hijos, iba a hacer 4 cosas. Mandaría a sus hijos y a su casa después, los mandaría, luego les enseñaría que guardaran el camino del Señor, les ordenaría que hicieran justicia y juicio. Miren qué importante, hermanos queridos. Y papás, ustedes quieren ver bendición del Señor, ustedes quieren comprobar que han sido elegidos de parte del Señor para hacer lo que son en este tiempo. Haga lo que Dios le está diciendo que tiene que hacer. Haga lo que el Señor le ha ordenado y levante esa generación de hijos contra todas las oposiciones de la cultura, contra toda la presión social, contra todos los medios de la sociedad, de las redes de internet que están poniendo a nuestros hijos en contra aún de nosotros mismos. Esfuércese por levantar una generación que ame, tema y sirva al Señor. ¿Lo creen así, hermanos? Esa es la idea con los padres influencers. Y un padre influencer tiene la posibilidad de ganarse el corazón. Hermanos, antes de ganar el cerebro, y esto es un principio que usamos en educación los docentes, antes de ganarse el cerebro y la mente de un hijo, hay que ganarse primero el corazón. Gana primero el corazón de tus hijos, acércalos y permite que Dios, a través de tu evidencia y amor y de tu fluir del amor del Padre, pueda ganar la mente y los pensamientos de tu hijo. En la siguiente, entonces, vemos algunos sinónimos de instrucción. Uno de los sinónimos es ilustrar, orientar, informar, enseñar, educar, cultivar, adiestrar, iniciar, aleccionar, entrenar, corregir. Miren todo lo que abarca esta palabra que encontramos en Proverbios. Ilustre, oriente, informe, enseñe, eduque, cultive, adiestre, inicie, aleccione, entrene y corrija. Porque a veces pensamos que la instrucción es solamente dar bonitos consejos. La instrucción también es establecer límites y parámetros en las vidas de nuestros hijos. El rol de nosotros los papás, hermanos queridos, y los que no lo son todavía, el rol de nosotros no fuimos llamados a ser los parceros de nuestros hijos. No sé si me hago entender. Usted jamás fue llamado a ser el compadre o el amigazo o el parcero, la parcera de su hija.
Usted fue llamado a ser el papá y la mamá. Y como papá y como mamá tiene que marcar un estándar de vida para que su hijo sepa caminar en medio de las diferentes circunstancias de la vida. ¿Lo creemos así, hermanos queridos? Amén, gloria a Dios. Por lo tanto, hermano querido, no te duermas. No te duermas. Ustedes saben lo que puede pasar cuando un conductor va en su carro y empieza a tener microsueños o un sueño total. ¿A dónde puede terminar? Esta figura la utilizo para el liderazgo que debemos tener en casa los padres y las madres. Y los hermanos que son solteros, que no tienen hijos, entiéndanlo, en algún momento usted tendrá que hacerse cargo de liderar. Y el que está a cargo no se puede dormir. Y más en los tiempos actuales, en las circunstancias actuales, con los riesgos culturales de la actualidad, no podemos dormirnos. Debemos estar despiertos, latentes sobre nuestras circunstancias y a la vista permanente de nuestro entorno. De hecho, culturalmente hay un movimiento que se llama el movimiento despierto, woke. Esto es en la posición contraria, en los movimientos progresistas. El woke o la cultura woke es una cultura que se la pasa denunciando todo lo que el cristianismo hace, o todas las acciones de que un predicador se paró en un parque a hablar del Señor, entonces lo denuncian y los ponen en videos y dicen que es homofóbico, dicen que es una persona opositora, que es una persona que restringe los derechos. Y esa cultura woke de los movimientos progresistas está sacándole el partido a todo el tema cultural contra la iglesia del Señor. Papás, estos movimientos no duermen. La iglesia del Señor no puede dormir con relación al cuidado de los suyos. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? O sea que si debe haber alguien woke o despierto, debe ser la iglesia del Señor. Debemos ser los papás, los educadores, los profesores. Me alegra saber que aquí hay varios profesores del colegio, de la iglesia, atentos, despiertos a lo que está pasando. Quiero en la siguiente mostrarles el triángulo de la instrucción bíblica. En el triángulo de la instrucción bíblica encontramos tres componentes que son claves para una efectiva instrucción bíblica. El primero de ellos, sin duda alguna, es la familia. La familia es la encargada de desarrollar el carácter de los hijos. ¿Qué es carácter? Carácter es cómo construyo a mi hijo en términos a los valores y a los principios que hemos aprendido en el contexto de nuestra iglesia, en el contexto de nuestra sociedad. Carácter es moldear la forma de ser y el temperamento de nuestros niños conforme a unos esquemas de valor. Carácter se asume como la impronta de Cristo, la impronta bíblica en el comportamiento de nuestros hijos. ¿Y quiénes son los llamados a desarrollar carácter, hermanos queridos? Los papás. Los papás. Y yo he tenido la oportunidad de hablar con varios de ustedes desde el colegio, cuando conversamos, y uno encuentra esa preocupación latente porque el papá imprima carácter, estampe carácter cristiano en sus hijos, y eso es muy importante. Algunos papás se preocupan por estampar en sus hijos un carácter de calidad en los rendimientos académicos excelente. Otros se preocupan por el carácter moral. Otros quieren que sus hijos tengan mejores hábitos de estudio. Sea la línea de carácter que usted quiera desarrollar en sus hijos, hermanos, hágalo. Marque línea y moldee carácter conforme a la Escritura. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, iglesia del Señor? La otra tarea, la iglesia. La iglesia está llamada a desarrollar conciencia divina, conciencia de Dios e identidad bíblica. Por eso son estas reuniones, por eso las reuniones de oración, por eso los servicios en los que nos encontramos para estudiar la palabra, los breaks, por eso los diferentes espacios, para que como hijos de Dios aprendamos la Escritura.
Queridos hermanos, no podremos desarrollar impronta de carácter en nuestros hijos si no nos apoyamos en la iglesia para aprender Biblia y para aprender doctrina, para crecer en el estudio de la palabra, para crecer en el sentido de la adoración corporativa. Como cuerpo nos reunimos a adorar, como cuerpo nos reunimos, nos congregamos para bendecir a nuestro Dios, y eso es muy, muy, muy importante. Qué importante, hermanos queridos, que sus hijos los vean a usted aquí parados adorando y bendiciendo el nombre del Señor. Qué importante que sus hijos vean que usted se preocupa por estudiar la Escritura y que usa la Biblia y que la pone de presente de por medio siempre para tomar las decisiones más acertadas en su casa. ¿Cuántos creen que esto es importante, hermano? Amén. Entonces la iglesia desarrolla conciencia divina y forma identidad bíblica. Y la iglesia le permite a usted crecer como hombre y como mujer de Dios. Yo creo que ya completo con mi esposa, completamos 40 años en esta iglesia. Y aún tengo la necesidad de venir. Y aún necesito escuchar a mi pastor, escuchar a los líderes. Necesito aprender. Yo podría decir, ya sé mucho de la Biblia, yo ya aprendí mucho. Pero sería un acto de soberbia, sería un acto de altivez creer que sé mucho. Cuando uno piensa así, hermano querido, está a las puertas de la ruina espiritual. Pero cuando entendemos que la vida cristiana es un asunto de todos los días y de crecer y de caer y levantarse y de avanzar, entendemos el valor, la importancia de la congregación, de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén a ello, hermanos? Vida en Acción es una buena iglesia, es una buena tierra para que usted crezca, para que sea sembrado. Tenemos pastores, tenemos líderes, tenemos pastores que nos alimentan, nos enseñan. Aproveche, crezca, proyéctese, desarróllese en los propósitos del Señor, hermano querido. Y el tercer elemento, ustedes lo ven ahí a colegio le faltó colegio cristiano. Porque quiero hablar de los colegios cristianos, los otros pues no los quiero enmarcar en este momento en esto. Pero el colegio cristiano tiene una tarea importantísima. Llámese Semilla de Vida, Bet Shalom, Manantial de Vida Eterna, los que son conocidos como cristianos, porque hay algunos que no tienen ya identidad cristiana. Pero los colegios cristianos tienen la necesidad y la obligación de ayudar a preservar el desarrollo del carácter y el desarrollo de la identidad. Por eso los que son papás de Semilla de Vida entienden todo el esfuerzo que hace el colegio para que sus hijos mantengan una identidad, mantengan una línea y mantengan un conocimiento de Dios en ciencias, en educación física, en artes, en biología, en todas las áreas. Porque si, hermanos queridos, hay un área de la actualidad que fue colonizada y fue empoderada por el progresismo y el humanismo, es la educación. La educación es prácticamente el instrumento que Satanás está usando en este tiempo para torcer el pensamiento de nuestros niños, de nuestras generaciones. No sé si ustedes lo han visto. Queridos hermanos, la ideología de género, donde se habla de todo eso que ya hemos oído, se está obligando a los colegios, tanto públicos como privados, particularmente en los públicos ya es un hecho, a que se transite en estos fenómenos de desarrollo de identidad sexual y que los niños escojan cuál es la identidad. De hecho, se les llevan talleristas, colegios invitan conferencistas de diferente identidad de género para que vayan y hablen con sus niños y les enseñen a sus niños qué se puede ser en medio de su categoría sexual. El fenómeno de la ideología de género, el fenómeno del progresismo cultural, que es una línea que pone en contra de los valores del cristianismo occidental, pone todo el pensamiento para que se haga un quiebre cultural y un quiebre histórico con estos valores culturales del cristianismo. Y entonces, ¿qué encontramos? Encontramos, por ejemplo, en educación, en colegios públicos y privados. Yo fui profesor de colegio público por muchos años y soy rector de Semilla de Vida.
Encontramos en educación, por ejemplo, que las teorías en la actualidad para enseñar a los estudiantes dependen de ideología de género, dependen de la teoría de la crítica de la raza. La teoría crítica de la raza es una cosa horrorosa, donde se dice que los de raza blanca son los causantes de todos los males de la humanidad y que por lo tanto hay que avergonzarlos, hay que apartarlos, hay que humillarlos, porque son los causantes de todo el daño de la humanidad. Y también pues la teoría de la justicia social, que es lo que estamos viendo, de cómo todo el mundo cree aquí que es justicia social y se olvidan de lo que dice la Biblia, de que es realmente justicia social. Y eso lo estamos viendo en los colegios, hermanos. Por eso yo les animo, Iglesia del Señor, primero como familia, a que se preocupen y sean responsables de enseñar y dar a entender en sus niños los mandamientos de la ley de Dios. Lo primero. Como iglesia, que seamos responsables de enseñar el reino de Jesús de una manera integral, de una forma completa. Jesús es Señor en todos los asuntos, en lo económico, en lo político, en lo educativo, en lo cultural, en lo eclesial. Jesús es Señor en tu carrera, en tu negocio, en tu empresa. Jesús es Señor en todos los asuntos de nuestras vidas. ¿Lo creen así, Iglesia del Señor? Y en cuanto al colegio cristiano, pues la tarea de apoyar al colegio cristiano, la tarea de enseñar en el colegio cristiano trabaja la mente de los niños. El colegio cristiano se preocupa por preservar y guardar la mente y el corazón de estas ideologías y de estos pensamientos que están dañando la sociedad. El Señor Jesús dijo en el Evangelio: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, con toda tu mente. Y la idea del colegio, si usted está buscando un colegio cristiano, no solo Semilla de Vida, el que sea, hermano querido, pídele al Señor que le oriente sobre esto. Y pídele al Señor que le permita un lugar para que su hijo pueda ser enseñado en la mente sin caer en los altares del humanismo o sin caer en los altares del progresismo. Esto lo digo con respeto, sé que hay varios de ustedes educadores en colegios privados y sé que usted como educador entiende lo que estoy hablando. Y también como educador sabe los riesgos de lo que estamos viviendo en la sociedad actual. Pero sí les animo para que desde su rol de familia, de educadores, de pastores, alineemos a nuestros niños con las enseñanzas bíblicas en el escenario en el que tengan que estar. Por eso, iglesia, y aquí citando a Martín Lutero, este señor Lutero dijo algo que me dejó pensando. Bueno, él dijo muchas cosas, él es el padre de la Reforma protestante. Y dice Lutero: mucho me temo que una institución cristiana que no se enfoque en el estudio consistente de las Escrituras se corromperá. Por lo tal aconsejaría, no envíen a sus pequeños a lugares donde la Sagrada Escritura no sea suprema. Creo que tiene razón en gran manera. Una cosa es ya un chico de 18 años formado que aspira a ir a la universidad y aún con el riesgo de la universidad. Y otra cosa es un niño de 6 años, 7 años expuesto a la mente voluble, en su mente voluble a diferentes circunstancias con sus educadores. Yo creo que Lutero en alguna forma tiene razón. Aconsejaría no enviar a sus hijos donde la Sagrada Escritura no es suprema, donde hay colegios con baños integrados, con uniformes mixtos, el niño puede ir como niña, donde hay colegios donde el niño puede asumir su identidad sexual delante de todos y no puede ser cuestionado y nadie le puede decir nada, porque el que lo diga es un intolerante, es un homófobo, el que lo diga es un retrógrada, el que le cuestione es una persona que está violando incluso la ley. Si este movimiento sigue así, hermanos queridos, es muy posible que en un futuro corto ni siquiera podamos tener colegio cristiano, por toda la prohibición y toda la oposición que se está dando contra los valores cristianos en estos tiempos. Dios guarde los colegios cristianos y Dios guarde a las familias que están creyendo en los colegios cristianos, sea el de la iglesia nuestra o el del que ustedes tengan su preferencia. Ahora quiero hablarles, hermanos queridos, sobre el proceso de formación. Voy a hablarles a los papás que tienen niños pequeños, a los que tienen niños adolescentes y a los que tienen jóvenes. En este sentido, parto del texto de Proverbios 22:15,
donde dice: la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección le alejará de él. Este es uno de los versículos más debatibles en la actualidad. Algunos lo llevan al extremo de decir que hay que darle vara hasta a los bebecitos, porque es que el Señor lo ordena en la Biblia. Otros dicen que no, que eso fue para los tiempos de antigüedad y que en la actualidad todo es la psicología y todo se basa en una buena operación de neurolingüística para que nuestros niños mejoren. La Escritura dice dos cosas importantes. Primero, que el fenómeno necedad está metido en los niños, en todo niño y aún en todo joven. Necedad es un sentido de oposición constante a la verdad o a lo correcto. Segundo, la Escritura dice que con la vara de corrección se le aparta de él. Algunos papás me han comentado que han ejercido la corrección con vara y lo han hecho, y a algunos les habrá dado resultado, otros tal vez no les habrá dado resultado. La Biblia dice: aplica la vara. En alguna ocasión yo la apliqué y me equivoqué, no porque el principio no funcione. Lo hice porque una vez una de mis hijas de pequeña cometió una mala acción y yo tomé la correa y la castigué, creo que le di 2 correazos. Y mi hija me miró a la cara con odio, con ira, y me dijo: papá, yo no fui. Y luego, como a la hora más o menos, se me acerca la otra hija con la cabeza abajo y me dice: papi, yo fui. Entonces me sentí en la persona más injusta, más injusta por haber procedido de esta forma, por no haber mirado bien y por no haber tomado la decisión correcta en el momento de la disciplina. Desde luego que ya no tenía ganas de corregir a la segunda, pero sí por lo menos decirle unas cuantas cosas de qué es portarse bien. Lo que les quiero decir, hermanos queridos, si ustedes consideran desde la Biblia imprimir la vara, sea sabio, sea prudente y mida. La Biblia dice: no se apresure tu mano a destruir a tu hijo. Si lo vas a corregir, corrígelo. Creo que algunos lo han hecho. Yo no sé si, pastor, en algún momento tuviste que soltar la vara y la correa. ¿Cuántos soltaron la vara en algún momento? La correa. Uy, Dios mío, bajen la mano, por favor. El punto es: corrígelo, pero asegúrate que la corrección que estás dando es la corrección correcta. Perdonen la redundancia, eso suena extraño, ¿no? Y no te equivoques al hacerlo, porque puedes dañar el corazón de tu hijo. Esto que les cuento de mis hijas pasó hace más o menos unos 26, 27 años. Y cuando recuerdo el tema, todavía tengo fresco el rostro de mi hija con su enojo mirándome a la cara. Por eso hay que saber decidir cuándo y cómo corregir. Entonces, más allá del castigo físico, hermano, en el cual usted debe ser sabio y temeroso de Dios al momento de implementarlo, le quiero dar algunas orientaciones sobre la vara. En primer lugar, debemos entender que la vara es un corrector de postura. ¿Alguna vez han visto los correctores de postura? Ok. Cuando un niño de pronto tiene dificultades con su postura corporal, su columna, y va donde el médico, el ortopedista le dice: mira, vamos a hacer este tratamiento por determinado tiempo. Y entonces el niño tiene que estar con ese aparatico por cierta cantidad de tiempo hasta que logre tener su postura correcta. La vara de la corrección es parecido al corrector de postura. La vara de la corrección, más que ser un objeto físico de castigo físico, es una decisión constante de alinear la postura de su hijo. ¿Me hago entender con esto, hermanos? ¿No? ¿Lo repito? Ok, en la siguiente entonces vamos a ver algunos símbolos de la vara de la corrección.
La vara de la corrección simboliza la firmeza y rectitud a la hora de corregir, que fue mi gran error en el momento en que corregí indebidamente a una de mis hijas. La vara de la corrección simboliza un estándar de comportamiento ético y moral al que debemos alcanzar. La vara de la corrección simboliza la necesidad de vivir una vida recta. ¿Estamos de acuerdo con eso, hermanos queridos? Entonces, cada vez que usted va a establecer corrección en su hijo pequeño o adolescente o joven, piense en esto. Piense en que usted está aspirando a un estándar moral y ético que es más alto que usted mismo. Piense que usted está obrando en el nombre del Señor para establecer rectitud y firmeza a la hora de corregir. Y piense, hermano querido, que tanto usted como su entorno de hogar necesitan una vida recta delante del Señor. Ahí la vara de la corrección toma sentido. ¿Toma sentido o no, hermanos? ¿Ustedes qué opinan? Toma sentido. Porque usted entiende que irse contra el hijo no es solamente un acto de venganza y porque usted está airado y enojado, sino que es un acto formativo que nace de su corazón para prevenir hacia adelante peores comportamientos en su hijo. En la siguiente entonces voy a hablar de esos 3 grupos poblacionales. El primer grupo poblacional para los papás que tienen hijos pequeños, digamos que hay por lo menos unos 5 o 6 consejos en los cuales ustedes se pueden apoyar. Instruya en la salvación y en el temor de Dios a esos pequeñitos. Siéntelos cada cierto tiempo alrededor suyo y hábleles la Escritura. Hábleles los mandamientos. Hábleles por qué el Señor dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente. También enséñele a su hijo acerca de la vida de la iglesia y la comunidad. Hermano querido, nunca hable mal de su liderazgo ni de sus pastores delante de sus hijos, porque les estará dando una oportunidad para que ellos digan: yo no vuelvo a esa iglesia, y se va a arrepentir después de eso, hermano querido. Si usted tiene algo contra un líder o un pastor, háblelo con su esposo o su esposa y háblelo con alguien de la iglesia y busque la claridad y arreglar el tema. Pero no lo exponga a nivel de familia, porque quiebra la fe de los suyos y quiebra la confianza de sus pequeños en la iglesia del Señor, hermano querido. También enséñele cómo hacer oficios pequeños. Enséñele a su niño cómo es que se debe arreglar la alcoba, cómo se debe preparar unos frijoles en la olla express. No, mentiras. Instrúyalo sobre los buenos hábitos, porque acostarse a las 8 de la noche es importante para un niño. Porque un niño no debe tener celular. Los estudios que hay ahora sobre los problemas de las pantallas son increíbles, hermanos queridos. ¿Por qué usted no debe facilitarle a su hijo tablet ni celulares en las horas de la noche? Y debe asegurarse que no los tenga y que duerma, para que preserve sus neuronas, para que pueda dormir bien y para que no se exponga a abrir una ventana al mismo infierno. Cuando los niños entran a celulares, uno no sabe a dónde puedan llegar, a dónde puedan acceder en términos de páginas de internet. En cierta ocasión estaba buscando, no hace mucho, hace unos 8 días, estaba googleando sobre el río Missouri en los Estados Unidos y estaba buscando su posición geográfica, tratando de hacer un estudio particular sobre un tema X. Y en medio de esas búsquedas sobre el río Missouri se desplegó una página de pornografía con una cantidad de cuerpos desnudos aberrantes en toda la pantalla de mi computadora. Y solo tuve una reacción, y es cerrar la pantalla, apagar y decirle: Señor, ayúdame, porque queda uno contaminado, queda uno bajo la opresión y bajo la influencia de un demonio de lujuria, de maldad, un demonio de infamia. Y hermanos queridos, no fue fácil soltarse de eso. Yo después le comenté a mi esposa lo que había pasado y ya después reseté el computador y traté de cerrar la página. Pero si eso es uno, hermano querido,
con muchos años en el Evangelio, con muchos años caminando en Cristo, ¿qué será un niño de 8 años cuando un amiguito le dice, mira lo que encontré? Y casos hay de niños atados por demonios, atados a inmundicia, a sociedad, a pornografía, porque no tuvieron filtros a la hora de acceder a la navegación en Internet. Dios guarda el corazón de sus niños, hermanos queridos, pero usted también tiene que estar despierto. Recuerde, no se duerma al frente del volante. Instruya a su niño en el manejo y el valor del dinero. Enséñele a contar el dinero. Enséñele el valor de un billete de 100, aunque creo que eso ya no hay que enseñarlo, ¿no? Esos niños ya lo saben. Papi, deme uno, pero de los verdes. Instruya en el manejo y en el valor del dinero, instruyan el valor de la familia, qué importante, y enséñele sobre sexualidad. Enséñele lo que dice la Biblia. Dios creó hombre y mujer, y que a partir de hombre y mujer Dios desarrolla su plan de creación y su plan de redención. Háblele por qué es mala la ideología de género. Háblele cuál es el error de ese tema de la identidad. Háblele, enséñele, prepárese. Si usted no conoce los temas, matricúlese en las escuelas de formación, vaya a la clase de cosmovisión y aprenda más sobre este tema en particular. Ahora, en cuanto a los hijos adolescentes, ¿cuántos de ustedes tienen hijos adolescentes? Ok, los admiro, hermanos queridos, los admiro. Instruyan el buen comportamiento social, presentación personal, decencia y cortesía. Algunos de estos adolescentes ahora son montañeros, ¿no? Y como acomplejados, no saludan. Uno les saluda, una vez los encuentra en el colegio de la iglesia. Hola, ¿cómo estás? Uy, qué indignidad saludar al rector. Y de eso hay unos cuantos. Hay otros que son muy formales y son muy joviales y hasta los saludan a uno de abrazo. Pero hay que enseñar a nuestros niños a que sean amables, a que ellos aprendan a reconocer al otro. Enséñeles hasta la forma de vestir. Yo no creo que esté bien visto que una niña se vaya a una reunión de devocional de iglesia con un pantalón roto hasta por acá, subiendo hasta la axila, porque los pobres niños del devocional van a estar ahí. Hay que enseñarles el sentido de la oportunidad y de la decencia en los momentos particulares de la vida. Instrúyale en la responsabilidad social, ética y moral. Enséñales por qué hacer copia en el colegio cristiano Semilla de Vida es malo. Enséñales por qué hacer fraude. O como nos pasó una vez en la cafetería del colegio, que llegó un niño con un billete de 50,000 falso. Y no, es que ese billete es bueno y Bueno, uno no sabía si era el tema premeditado o si fue un accidente de niño que quería hacer eso. Pero enseñemos a nuestros niños a que actúen ética y moralmente. Instrúyalo en el servicio de la iglesia local, en la vida de adoración, en la vida de consagración a Jesús. Enséñele el valor del trabajo, a diezmar, a ofrendar y a ser generoso. Enséñele, déle a sus hijos la mesada y dígale, bueno, si te doy 20,000 pesos, de esos 20,000 pesos, 2,000 son para el diezmo de la iglesia y te quiero ver diezmando. Enséñelos, instrúyelos, porque de esa forma, hermano, usted va a levantar un hombre y una mujer de Dios generoso que bendice y va a ser una mujer y un hombre próspero. ¿Cuántos lo creen así? Instrúyalos en los riesgos y peligros de las ideologías sociales, políticas, culturales. Ya de esto se ha hablado mucho en la iglesia. Y usted ya sabe qué es lo que tiene que enseñar a sus hijos, oriénteles. Y en cuanto a los jóvenes, los que tienen hijos jóvenes, ¿quiénes de ustedes tienen hijos jóvenes ya? Ok, un buen número, muy bien, bien. Bueno, Ernesto, allá lo veo con, ¿cuántos son? ¿2? Muy bien, Ernesto. Instruya en el servicio de la iglesia local. Me encanta ver a Ernesto con sus hijos acá en la iglesia. Y su hijo sirviendo de ujier junto con el papá o la mamá en algunas ocasiones. Y así varios de ustedes, hermanos. Germán, el chico que pasó acá. El chico que yo lo he visto, yo lo sigo a él mucho. Y él viene con su mamá, con su papá, están ahí, su hermana. Él está pendiente, a veces lo veo que trae personas nuevas. Ha sido un chico que está ahí en la jugada, atento, y es un jovencito.
Instrúyalo, hermanos queridos, en el servicio de la iglesia. Instrúyalos en ese sentido del evangelismo, del discipulado. Háblele sobre la responsabilidad en las relaciones afectivas y sexuales. Quítese ese mito de que el sexo no, aquí no, y se persina, ¿no? Aquí no, porque háblele a sus hijos sobre el tema del sexo, háblele de enfermedades venéreas, háblele de los problemas que hay con la sexualidad disparada, con la fornicación. Enséñele y muéstrele a su hijo cuál es el camino de la Biblia para tener una vida sexual sana. Igualmente, instrúyale acerca de responsabilidades políticas y ciudadanas, instrúyale sobre proyecto personal de vida. Aquí algunos papás se me acercan y dicen: rector, quiero hablar porque mi hijo quiero que estudie en tal lugar. Y nos encontramos en el colegio o aquí en la iglesia y hablamos. Son papás preocupados que están orientando a sus hijos. Yo quiero que mi hijo haga tal cosa. ¿Qué me aconseja, rector? Y lo he hecho, con algunos nos reunimos y tomamos un café, hablamos, pero buscamos la forma de orientar a esta generación, queridos hermanos. Instrúyale en el manejo correcto del dinero, actitud generosa. Y la última, ¿qué dice la última frase? Pase la siguiente, esa. La última. Acompañe, 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 acompañe y 1.000.000 de veces acompañe. Si su hijo llega a fornicar, ¿qué va a hacer usted, hermano querido? ¿Lo va a echar de la casa? ¿Lo va a condenar? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer, hermano querido? La Biblia nos enseña: acompañemos a nuestros hijos, orientémoslos, ayudémosles. Algo muy importante, querido hermano, cuando los hijos son jóvenes, entiendan esto: ellos deciden, y muchas de sus decisiones no nos gustan a los papás, y tenemos que acompañar. Ore por sus hijos jóvenes, acompáñenlos, oriéntenlos en su proceso de vida y dejen que el Señor haga el resto. ¿Qué es el resto? El Señor en algún momento de la ruta de vida de sus hijos jóvenes, mayores, en algún momento el Señor lo tomará y lo afirmará en sus caminos y en sus propósitos. ¿Pero por qué? Porque usted oró, porque usted lo acompañó, porque usted lo orientó, porque usted le enseñó la Escritura y porque usted siempre estuvo al lado pendiente de su hijo o de su hija. ¿Lo creen así, hermanos queridos? Por último, siempre decimos por último, Proverbios 17:6. Corona de los ancianos son ¿quiénes? Los nietos. ¿Cuántos tienen nietos acá? Ya fueron coronados, hermanos queridos. Yo también tengo un par de bellezas lindas. Y viene otro por ahí. Y dice el verso: y gloria de los hijos son ¿quiénes? Sus papás. La forma como usted actuó, la forma como usted respondió a los retos de la vida, la forma como usted aguantó, se tragó sapos con las situaciones de sus hijos, pero acompañó y ayudó, termina dándole a sus hijos un sentido de que usted es gloria para ese muchacho, para esa muchacha. Que usted es gloria, que su hijo va a decir: es que como mi papá, ¿quién? Si mire, en medio de las circunstancias, en medio de las dificultades, mi mamá fue una bendición. Mi papá me ayudó, mi papá me levantó, mi mamá me transformó, mi mamá me ayudó. ¿Me hago entender, querida iglesia? Lo repetimos: corona de los ancianos son los nietos y gloria de los hijos sus padres. Que el Señor los bendiga, hermanos. Oramos por ello. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pongámonos de pie, iglesia del Señor. Dele un codazo a ese que se durmió al lado suyo y dígale que ya terminó la predicación. Amén. ¿Hemos aprendido? Bueno. Los que no son papás y tienen mascotas, luego vamos a tener una conferencia para
Bueno, pero por ahora que el Señor bendiga a estas familias hermosas. Ustedes no saben el poder transformador que tiene esta iglesia Vida en Acción a través de sus hijos para esta nación. No lo calculan, hermanos. Cómo esta nación, que pareciera que caminara al despeñadero, puede ser transformada y bendecida a través de la obra del Señor en sus hijos. En sus hijos. Por eso asegúrese que sus hijos no van a ser hijos ni para la rumba, ni para Karol G, ni para la bichota, sino que son hijos para Dios. Hijos para Cristo. Aleluya. Amén, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Levante esas manos al Señor y dígale: Padre, gracias. Y si tú todavía no tienes hijos ni tienes hijas, tal vez tengas a alguien por quien preocuparte, algún pequeño, algún sobrino, algún primo. Tal vez tienes a cargo a alguien de tu familia, de tu casa, que tú puedes decir: wow, quiero acompañarlo. Señor, oramos por estas familias, por estas casas que hay aquí, Señor. Oramos, Padre, que tú los bendigas. Oramos que tú los revistas de sabiduría, de entendimiento, de revelación. Oramos que tú guardes sus vidas, Señor. Oramos que tú guardes sus vasos, Señor. Te pedimos que los mantengas despiertos, Señor. Que ninguno de estos papás se duerma al volante de sus casas, Señor. Te pedimos que guardes estas mamás y las ayudes, Señor. Las empoderes con tu autoridad de lo alto, Señor, para que sean mujeres ilustres en sus casas, mujeres que dan brillo a sus hijos, Señor. Bendice estas familias, bendice estos jóvenes que están acá, estos niños que hoy me han escuchado. Bendícelos, Señor. Prospéralos en tus propósitos, Dios. Y bendice esta generación, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor.